Bien. Hoy estamos a 25. ¿Cómo sigues? Ah, no, ahora esto es necesidad sana distancia. Estamos a 25 de septiembre de 2023 en ecología. Este pulmón negro ya está. Espero que llegue al final del trimestre. La suya no llegó. El viernes pasado tuve que desechar el viernes. No hay bien, esto no es casi ecología, ¿no? O simplemente, o no, se fue la de matemáticas el jueves o el viernes en ecología. Formalmente el tema de hoy, estamos iniciando la semana 8 del trimestre 23P, semana 8. Y la semana pasada, el viernes 22, iniciamos la quinta unidad del programa, promoción de la sustentabilidad ecológica. Hablamos sobre la lluvia ácida. La lluvia ácida la cual la describimos, eso fue el viernes pasado. La lluvia ácida se define como cualquier precipitación de agua en cualquiera de sus estados de relación. Puede ser vapor o similares, como la niebla. La niebla no es formalmente vapor, sino que son pequeñas gotitas de agua líquida que vas congregadas. Vapor, agua líquida, no agua líquida, es que estamos acostumbrados a llamarla así. Líquido. La precipitación de vapor podemos asociarla a esas formas de agua líquida de pequeñas gotitas, lo que digamos coloquialmente interpretar como el vapor. Sale de la tetera al vapor, o de la cafetera o de la olla, vemos que sale, los niños dicen humito, pues no están muy equivocados, porque luego son pequeñas partículas de materia muy pequeñas, sólidas, pero tan pequeñas y con tan poca masa que quedan suspendidas en la columna de aire de la atmósfera. Precipitan muy lentamente, un buen tiempo están ahí, flotando, suspendidas en la columna de los gases que realmente conforman la atmósfera terrestre. Es decir, que venía yo para acá y observé, tuve que pasar por varias nubes de humo de tabaco. ¿Qué es el humo del tabaco? Son partículas sólidas, consecuencia de la combustión de la hierba. Sí, tabaco es una hoja. De las hojas de tabaco secas se queman y lo que se produce son muy pequeñas partículas de compuestos de carbono, diversos, por ejemplo, carbón como tal. Pero es tan pequeño que queda suspendido en el aire. Además, están calientes y como producto de la menor densidad del material caliente respecto al material frío, entonces, por principio de Arquímedes, flota de menor densidad sobre el de mayor densidad. Tienen menor densidad que el aire, que la mezcla de gases de la atmósfera, entonces flotan sobre la columna de aire. Tienen una subida hasta que se enfrían, entonces se condensan y precipitan. La precipitación es cualquier caída de cualquier objeto
o sea, un objeto masivo como el volador, o pequeñas partículas de materia, polvo, o pequeñas gotitas de agua que sí van a precipitar, pero aunque dice la aceleración de la gravedad de Galileo que todo cae a la misma aceleración, sí, en el vacío. Como aquí no está vacío, sino que está la masa de los gases, ¿no?, formando la atmósfera, pues tiene que pasar a través del espacio que hay entre partículas de gases lo que vaya a precipitar. De hecho, caen colisionando partículas contra partículas. Es un fenómeno bastante complejo, el comportamiento de todo lo que está conformando la atmósfera terrestre y lo que en ella queda suspendido. No solo gases, sino partículas sólidas, muy disgregadas y de muy poca masa, de muy pequeño tamaño. ¿De qué tamaño? Por ahí se habla hasta a veces en las noticias, en el lenguaje coloquial en la Ciudad de México, desde hace como unos 40 años o quizá más, desde que se empezó a estudiar con mayor cuidado y precisión el comportamiento de la atmósfera terrestre en la Ciudad de México. ¿Por qué? Fue en la década, es más tiempo, fue en la década de los 70, en la misma década en la que se fundó la UAM. En 1973 se formó la primera oficina, creo 73, en esos años, la primera oficina en el gobierno, en algún lugar del gobierno mexicano para atender los problemas de contaminación. Sí. Los cuales se reconocieron previamente la década anterior, quizá antes, en la década de los 50, sobre todo, por ejemplo, se hizo muy famosa la ciudad de Londres en la década de los 50 como una ciudad en la noche oscura, nebulosa. Hasta en las películas de aquella época siempre salía la ciudad de Londres, la gente moviéndose en medio de una nube que se iluminaba a veces por la luz de las lámparas en las calles durante la noche, y siempre las películas de misterio iban detectivas y con gabardina a través de la niebla londinense. ¿Por qué la niebla londinense? ¿Por qué en Londres y no en algún otro lugar? Busquen películas viejas de detectives de los ingleses, a veces gringas ubicadas en Londres. Muchas sean, por ejemplo, las clásicas películas basadas en las novelas de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Aunque supuestamente Sherlock Holmes habría sido un detective a finales del siglo XIX y del siglo XX, según la tradición. Pero luego se hicieron algunas adaptaciones ya en tiempos más modernos, ¿no? Ya más metidos al siglo XX, ya típicos, ya fueran de Holmes o de cualquier otra policíaca o detectivesca, en Londres, siempre en medio de la niebla. ¿Por qué? Pues Londres es una ciudad a la orilla del río Támesis, y en los ríos a veces se forma vapor, se levanta, pero no era esa la niebla que se hizo famosa en la década de los 50 en Londres. Fue una niebla producto de la combustión de carbón, principalmente, pero también ya de motores a combustión interna, gasolinas, diésel, etc. La cual quedaba suspendida típicamente en los meses de otoño e invierno en la ciudad de Londres, y la gente empezaba a caer como moscas, intoxicada por los gases de la combustión. Fue entonces que realmente en Inglaterra, en particular, se empezaron las autoridades a preocupar de qué estaba pasando con la gente. Se descubrió entonces, hasta entonces, que a la gente le afectaba en la salud lo que se emitía durante la combustión de los combustibles fósiles. Incluso la misma línea. La madera, cuando se quema, produce lo mismo que el carbón, que el petróleo y que el gas natural. De hecho, se produce un gas que comúnmente está en la atmósfera de la Tierra, al menos desde que surgieron los organismos que respiran, que es la respiración. La respiración es la combustión, no es cierta combustión, es la oxidación. Si fuera combustión, ¡fum! Es la oxidación paulatina, lenta, paso a paso, de azúcares C6H12O6 en presencia de oxígeno libre
De hecho, si balanceamos la reacción, tendrían que ser ¿cuántas moléculas de oxígeno? 3 por 2 me da 6. Ya está balanceada este lado de la reacción. La oxidación del carbono de los azúcares durante la respiración en las células que lo llevan a cabo producen, ¿qué producen? 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. ¿Bien? Eso es normal en la respiración. Biológicamente existe una reacción reversible que es la fotosíntesis, pero requiere además luz. Entonces, vapor de agua o agua líquida puede ser agua más dióxido de carbono más luz, da azúcares más oxígeno. Y es aquí el ciclo biológico de la vida en la Tierra, después de que surgieron los organismos fotosintéticos que fueron posteriores a los que oxidan azúcares. Como esto, en condiciones de una atmósfera de 25 grados Celsius, más o menos, un poco más arriba, un poco más abajo, es un gas, su índice G. Este gas se incorpora a la atmósfera terrestre. Como también este suele ser también un gas o vapor, también se incorpora a la atmósfera terrestre. Y esto más esto en la atmósfera terrestre va a dar, ¿qué va a dar? Ahí mira, el profesor ya lo puso aquí, oxígeno y azúcares. No, porque requiere organismos fotosintéticos y luz. Si no hay esto, lo que se va a producir es, sumemos átomos, H2CO3. ¿Tenemos cuántos? Bueno, serían 6. 6 moléculas de H2CO3, está balanceada, sí. 6 carbonos, ¿cuántos oxígenos? 2 por 6, 12 más 6, 18. ¿Cuántos hay aquí? 3 por 6, 18. Hidrógenos, 6 por 2, 12, 6 por 2, 12. Está balanceada. ¿Y esto qué es? Alguien le llamaría carbonato de hidrógeno. Carbonato de hidrógeno. Pero esto da inicialmente H más HCO3 debido a la ruptura de uno de los enlaces de uno de los hidrógenos con el carbono, o con el oxígeno, perdón, con el oxígeno. Pero la ruptura es heterolítica, no homolítica, es que se rompe disparejo, uno de los dos átomos, el oxígeno se queda con los dos electrones del enlace, el hidrógeno pierde su hidrógeno, los hidrógenos pierden su electrón, y entonces esto que produce un aumento en la concentración de iones hidrógeno en el medio, y el logaritmo negativo de esto es el pH. Al aumentar la concentración de iones hidrógeno en un medio, entonces aumenta la concentración, disminuye el valor del pH. Si el pH es menor en la escala correspondiente a 7, entonces tenemos ácido. Y la lluvia, normalmente, la precipitación de agua líquida en la atmósfera terrestre, o de agua en forma de vapor, o de agua en forma sólida, bueno, sí a veces nos cae, ¿no? El granizo, es hielo, agua sólida. ¿Sí? Son las tres formas en las que el agua de la atmósfera precipita en la Tierra. En forma de granizazos, algunos son hasta el tamaño de una pelota de béisbol. En la Ciudad de México no he visto yo eso. En mis más de 62 años viviendo en la Ciudad de México nunca he visto eso, afortunadamente, pero sí los he visto en fotografía, tampoco he estado presente en esos sucesos, pero sí los he visto en el norte de México, en el sur de los Estados Unidos, en otros lugares del mundo ha ocurrido también que caen granizos que son del tamaño de bolas de béisbol.
Ahí sí hay que salir con casco cuando llueve. Con armadura, diría yo. Incluso apoyado. Llegan a romper parabrisas de automóviles, dejan las carrocerías todas apoyadas, destruyen el follaje de árboles, de vegetación, dañan seres vivos como materia, como bienes, muebles y inmuebles de las personas en las ciudades. Bueno, donde ocurre. Bien. Entonces puede precipitar en forma sólida como hielo, puede precipitar en forma líquida, la tradicional, o puede precipitar en forma de vapor. Si precipita muy lentamente, pues puede quedar suspendido. Aunque también puede ser, dijimos, puede haber nubes de agua, o sea que son pequeñas gotitas de agua líquida, en las cuales la concentración de ácido carbónico, esto finalmente es carbonato, este sea carbonato de hidrógeno, sea carbonato ácido de hidrógeno, el cual se puede incluso todavía ionizar más. Esto, por cierto, está en equilibrio, depende de la constante de equilibrio ácido, o su logaritmo negativo es P, el pKa, ¿sí? Dependiendo del pKa de cada grupo ionizable, va a soltarse uno o dos hidrógenos del CO3, dos menos. Entonces puede todavía acidificarse más todavía esto. Por eso es que la lluvia en la atmósfera de la Tierra, en cualquiera de sus tres formas, el granizo, la lluvia líquida, el vapor o incluso las mismas nubes, ya mencionamos que las nubes no son de vapor, no son agua en fase de vapor, sino que suelen ser agua en fase líquida, en pequeñas gotitas, o en fase sólida, en pequeños cristales de hielo, tan pequeños y con tan poca masa, que están suspendidos en la columna de gases de la atmósfera. Podemos identificarlos casi siempre a simple vista por la forma de las nubes. Si las nubes están formadas principalmente por gotas de agua líquida, las nubes se ven aborregadas, las típicas nubes de tormenta. Cuando las nubes se ven así como jirones, como algodón estirado, entonces están formadas principalmente por pequeños cristales de hielo. Entonces podemos saber, y esas difícilmente van a precipitar. El mayor de esos cristales de hielo van a estar ahí moviéndose, desplazándose por el viento, las corrientes de gases de la atmósfera. E incluso para que esas pequeñas gotitas que forman las nubes, ya sea de tormenta o las nubes de hielo, se formen y se queden allá arriba o precipiten, se requiere que haya suspendida en la columna de gases de la atmósfera también pequeñas partículas de polvo. No importa de qué material, casi siempre son pequeñas partículas de carbón, de azufre puede ser, a veces incluso pequeñas partículas metálicas que pueden estar suspendidas por su pequeña masa en la columna de gases de la atmósfera. Si son de carbón, a veces van acompañadas con ácido carbónico, además del gas de dióxido de carbono que está formando parte de los gases de la atmósfera, que reacciona con el vapor e incluso con el agua líquida de las nubes o el agua líquida, el agua sólida de las nubes con hielo, pero ahí la reacción es más lenta de solubilización del dióxido de carbono en el agua, y entonces la reacción de esto. Para que esta reacción suceda, requiere mezclarse, esto requiere una mezcla de esta agua con este gas para que se dé la reacción y entonces se forme el ácido carbónico, y la lluvia cuando precipita no precipita al pH del agua, que se produciría así: H2O más H2O daría H3O con carga positiva, hecho sobre oxígeno, no sobre hidrógeno. Bueno, es igual, lo podemos poner aquí.
la carga positiva del ion hidronio, más OH menos el anión hidroxilo. Que el ion hidronio es el que contribuye a esto, pero debido a que la constante de equilibrio, decíamos la vez pasada, es igual a 10 a la menos 7, esto lleva a que el pH del agua en esta condición teórica o real, ¿cuánto valiera? Es el logaritmo negativo de 10 a la menos 7, no 10 a la 7, 10 a la menos 7. ¿Qué significa esto? Que esta reacción, este equilibrio, es de 10 a la menos 7. ¿Qué significa? Recordemos que la constante de equilibrio de cualquier reacción química es el cociente del producto, de la concentración de los productos, es decir, H3O positivo por OH negativo entre H2O al cuadrado simplificado. ¿Sí? ¿Ok? Esto es igual a 10 a la menos 7 o 1 por 10 a la menos 7. ¿Eso qué significa? Que por cada mol de agua va a haber 10 a la menos 7 partículas de agua en forma de ácido de ion hidronio o en forma de hidroxilo. ¿Cuánto es eso? Esto es igual, esto corresponde a 1 por 10 a la menos 7, o sea, 0.0000001 moles entre litro. Hay muy pocas de estas, o de estas, estos, en la disociación o en la reacción ácido-base de agua con agua en agua. Hay muy poquitas. Hay un 10.000.000ésimo de moléculas de agua ionizadas, como hidrógeno, por cada mol de moléculas de agua. Ya que dijimos que una mol de agua de H2O son 18 mililitros. O sea, dijimos que menos de 2 jeringas de 10 mililitros. Esos son una mol de agua. Esas, ¿cuánto dijimos? 6.02 trillones de partículas de agua. O sea, suena mucho, pero es muy poco. Sí, son muchas moléculas, pero es muy poca agua. De todas esas, un 10.000.000ésimo están ionizadas. Por eso es que la vida se basa en el agua. Ni se oxida, ni se reduce lo que se mezcle con el agua. Entonces, sin embargo, dado que el agua no se encuentra sola, no existe pura en el universo del agua, siempre está en contacto con algo más, y si eso con lo que está en contacto se une con ello, de modo que se pierde, no se pueden distinguir los componentes, no se sabe dónde está el agua y dónde está lo que se mezcla con ella, como por ejemplo el CO2, se forma ¿qué tipo de mezcla? Solución. Una solución es una mezcla completa, total, absoluta e indistinguible de los componentes que forman esa materia. Si tenemos agua con dióxido de carbono, no podemos identificar dónde está el agua y dónde está el dióxido de carbono, están indistinguibles. Es una solución real. Y entonces ahí se pueden dar este tipo de reacciones. Debido a que el dióxido de carbono se disuelve y forma solución con el agua, puede formar este tipo de reacciones químicas, puede el agua entonces se le arrancan
protones del agua, que ya no es agua, ya está el dióxido de carbono, ácido carbónico o carbonato de hidrógeno. El carbonato de hidrógeno pierde o puede disociarse, perder uno de los hidrógenos y funcionar como un ácido. Un ácido es un donador de hidrógenos en forma de protones o para formar iones ciclónicos. Eso es un ácido según Brosta y Lowe. Tenemos diferentes definiciones de lo que es un ácido y lo que es una base. Si nos referimos nos basamos en la proporción o la proporción de proponer, no como razón. Es una proporción, una razón no consciente. No, me refiero a proporción del verbo proponer, más bien de proporción a proponer, proporcionar. Este es el problema de esto. Bueno, proporción de proporcionar, de entregar, de dar, de donar. Incluso un donador, pues no seas tan dadivoso, mejor queda. Así le debería decir a los ácidos fuertes. De hecho, es un ácido débil. La fortaleza o debilidad de un ácido se define en función de qué tan fácilmente se le caen los protones o dona protones. Los pKa de los ácidos fuertes están cercanos al valor de 1. Esta escala, por cierto, se establece con base en la escala de pH. Cualquier sustancia que tenga un equilibrio de este tipo y su pKa se parezca a 7, menor que 7, será un ácido débil. Si está cerca de 7, 6.5, 6, 5.5, es un ácido débil. Si el valor de pKa en la escala de pH se acerca a 1, entonces será un ácido fuerte. También tenemos una escala equivalente para los hidroxilos. Esto es un ácido, esto es una base. Existe más incluso aquí el pKa, vamos a complementar la idea. El pKa se define como el logaritmo negativo, por cierto, logaritmo decimal negativo de la constante de acidez. pKa es igual a menos rho sub 10 de Ka. La Ka se determina de esta manera. Pero también existe para el caso del agua, de cosas que proporcionen esto, el equivalente que sería no el logaritmo o no la constante de acidez, sino la constante de basicidad. Para sustancias como el amoníaco, como el hidróxido de sodio, los que proporcionan este tipo de cosas, ¿sí?, van a tener una constante de basicidad que se definiría como la K sub B de basicidad, y cuyo logaritmo negativo nos daría entonces el pKb de una sustancia básica, no ácida. Se cierra paréntesis químico. Bueno, ok. Regresando a este tipo de cosas, porque tenemos que hablar de otra cosa, no esto, estoy retomando de lo del viernes. Bueno, porque se relaciona casi directamente con lo que estamos viendo en el episodio. Bueno, esto lleva a que la lluvia pueda ser, o la precipitación de agua en la atmósfera de la Tierra, la precipitación, aquí el plumón ya hasta aquí se precipita en el bote de basura, nada más. Usemos para el verde, entonces. El verde es vida, el verde es ecológico. ¿Por qué le dicen verde ecológico? Lo verde no sé, es por ignorancia de la ecología. No de la ecología, de la gente sobre ecología. Entonces, la lluvia o la precipitación, y por favor tomen el dato de lo que leímos la sesión pasada, el artículo de National Geographic, dimos una definición de lluvia ácida. ¿Cuál fue? Por favor, déjenlo porque no tengo ahorita el dato a la mano. La precipitación de agua en la atmósfera de la Tierra no es el agua que precipita a pH 7, no. Porque hay dióxido de carbono mezclado normal desde que apareció la respiración en la evolución de la vida en la Tierra. El dióxido de carbono se estaba mezclando con el agua de la atmósfera y entonces se forma ácido carbónico, y lo que precipita es ácido carbónico mezclado en el agua de lluvia o en la nieve de las nevadas.
o en el granizo de las granizadas, o en el vapor que está flotando en la atmósfera. Entonces, la precipitación de agua es, la precipitación de cualquiera de esas formas, granizo, nieve, agua líquida o lluvia, es ¿a qué pH? Decíamos 5.4. 5.4. Como 5.4 es menor que 7, ¿cómo es? Por lo tanto, es ácida, pero no se le llama lluvia ácida, es químicamente ácida. Sin embargo, si la precipitación de agua es menor a 5.4, entonces se llama lluvia o precipitación ácida. Puede ser una nevada ácida, una granizada ácida o una lluvia líquida ácida. Eso es en cuanto al fenómeno de lluvia ácida. ¿A qué se debe esto? A que no solamente hay dióxido de carbono en la atmósfera, ya mencioné que de repente uno se puede encontrar azufre, y ese azufre puede estar a veces en forma de óxidos de azufre. Eso fue también algo que vimos la pasada. Óxidos de azufre, si lo que tenemos es SOX, digamos, puede ser SO2 o SO3, más agua, va a formar ¿qué? Típicamente H2SO3, no, H2SO4, perdón, aquí fue un error químico mío. Y puede provocar esto, H más HSO4 negativo, 4, no 21. Okay. Y esto es, por lo cual esto es el ácido sulfúrico. El sulfato de hidrógeno o de dihidrógeno se le llama ácido sulfúrico porque proporciona protones al medio. Es un ácido de bromuro. Y esto puede provocar que el agua precipite a pH menores de 5.7, 5.4. No es el único. También pueden ser NOx más H2O, va a dar nitrato de hidrógeno o óxidos de hidrógeno, nitróxidos de hidrógeno, NOx, que van a provocar entonces también la proporción de, vamos a decir, NOx, y van a contribuir a que disminuya todavía más el pH de la precipitación de agua. Ahora, esto lo puse en rojo para recordarnos, separarnos y que se note, pero el hecho de que exista esto en la atmósfera da lugar a otro fenómeno. La Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros de una estrella a la que llamamos Sol, Tonatiuh le decían los mexicas, Ra, los egipcios, que yo me acuerdo de ellos, Helios, los griegos, que emite luz en todo el espectro electromagnético a diferentes longitudes de frecuencias o longitudes de onda. Pues viene la luz, interactúa con la superficie de la Tierra. Esto es incidencia. Y cuando hay interacción de la energía electromagnética de la luz, la energía ondulatoria de la luz, que va
bueno, en particular aquí lo que me interesa es la visible. Luz visible. Interactúa con la materia de la Tierra y parte de la luz es absorbida. Bien. Se absorbe por la materia que forma la superficie de la Tierra, que tiene que ver con la composición química de la materia de la superficie de la Tierra. De la luz emitida, luz visible emitida, vamos a decir, que sería la total, luz visible total, su índice T. Esta es la absorbida, le voy a poner así, con su índice A mayúscula. La A mayúscula será igual a que es la energía total menos una cantidad de energía. ¿Cuál? Una que no se absorbe y la que se refleja. Esa luz se refleja. Esto depende, esto está en función del albedo, que es la reflectividad de la superficie de la Tierra. Esto sería pero hay un fenómeno, esto es solamente físico, hay un fenómeno químico-físico que depende de la materia que conforma a la superficie de la Tierra. La materia está formada por átomos de hidrógeno, por átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno, y los átomos están formados por núcleos atómicos con protones, neutrones, etc. Y alrededor, ¿qué hay? Electrones. Cuando un haz de luz que tenga la energía equivalente a la energía del electrón, este va a absorber parte de la energía, le decimos que está excitado. Y luego esto emite energía y el electrón regresa a su estado pasado. Pero como aquí esto implica que el que cambie el electrón implica entonces el usar energía, que esta es esta energía, la energía de aquí, vamos a decir, esta es la energía incidente. Esta sería energía que funcionó, hizo trabajo, el trabajo al mover el electrón, de cambiarlo de orbital, ¿sí? Esto implica que esta energía de emisión, ya no es solamente reflexión, sino que es una energía emitida por la materia que absorbió esta luz, es esta energía que está aquí, esta energía absorbida. Esta energía, ¿cómo es respecto a la energía incidente? Es menor. Porque aquí se gastó energía. Esta energía final, este electrón, es menor. Debido a que, bueno, pero esta es igual, pero la emitida es menor. La emitida es menor. Esta energía, hay una energía reflejada y otra energía emitida. Esta es reflejada como albedo y esta es emitida. Por debajo de la luz visible, ¿cuál está en cuanto a cantidad de energía? La infrarroja. Entonces, esta energía infrarroja corresponde a esta energía emitida. O esta energía emitida corresponde a la energía infrarroja. Y hay un pequeño problema. Ahí, bueno, igual se va al espacio, sí, pero el dióxido de carbono absorbe la energía infrarroja. Entonces, el infrarrojo, en lugar de emitirse y perderse al espacio,
se va acumulando aquí en forma de calor. Aquí hay calor, viene, parte se absorbe, parte se refleja, parte estimula la materia, esta, que sería infrarroja, sería emitida a través del espacio, pero el dióxido de carbono que está en la atmósfera absorbe parte de esta energía. Afortunadamente, así ha ocurrido desde hace miles de millones de años, cuando había parte del dióxido de carbono de origen geológico, luego hubo más dióxido de carbono de origen biológico por la respiración, y eso llevó a provocar que la temperatura en la superficie de la Tierra, debido a la presencia de CO2 que absorbe parte de este infrarrojo, la temperatura en la superficie de la Tierra en los últimos 300 años había sido de aproximadamente 15 grados Celsius, promedio, temperatura media. ¿Por qué? Porque es mayor la temperatura en la zona intertropical que en las zonas polares, porque es a donde llega mayor incidencia de luz. Eso ya lo hemos revisado previamente varias veces. Bueno, si hacemos un promedio de todas las temperaturas alrededor de la Tierra, nos daría una temperatura de alrededor de 15 grados Celsius. Y esto es importante para la existencia de vida en la Tierra, porque si esta energía infrarroja se emitiera al espacio completamente, además de la reflejada, el infrarrojo se fuera al espacio como sucede en la Luna, la temperatura en el promedio de la superficie de la Tierra sería la misma temperatura promedio que en la Luna. Rápidamente googleé cuál es la temperatura en la Luna. Tendríamos tres: la temperatura máxima a la hora del día, al mediodía, la temperatura mínima a la medianoche lunar y la temperatura promedio entre ambas. ¿Cuál es la temperatura media en la Luna? La temperatura media en la Luna, vamos a poner acá está la Luna, tiene mares, tiene cráteres, tiene unos mares. La temperatura media en la Luna, ¿cuánto es? ¿Ya la tienen? Menos 96 grados Celsius. ¿Cuánto? Menos 96 grados Celsius. Menos 96 grados Celsius, eso en la Luna. Mientras que en la Tierra estamos a la misma distancia del Sol, a 150 millones de kilómetros. O sea, no hay mucha diferencia, 480.000 kilómetros la diferencia entre cuando la Luna está más cerca del Sol, está entre la Tierra y el Sol, está menos de medio millón de kilómetros, o sea, no pinta. Para efectos prácticos, la Tierra y la Luna están a la misma distancia del Sol. Deberían tener la misma temperatura. ¿Por qué la Luna está a menos 96 grados Celsius mientras que la Tierra estaría a 15 grados Celsius? Porque hay gases en la atmósfera de la Tierra que absorben infrarrojo. No solamente el dióxido de carbono, también el vapor de agua absorbe infrarrojo. Y otros gases absorben infrarrojo. O sea, no dejan pasar la luz infrarroja. Dejan pasar la luz visible, dejan pasar la luz ultravioleta, pero son opacos, absorben la luz infrarroja. Hay otras partículas en la atmósfera, otros gases que absorben ultravioleta, como el ozono. El mismo oxígeno absorbe ultravioleta. La misma agua absorbe ultravioleta. Pero en este caso lo que nos interesa es el dióxido de carbono. Bueno, sí, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra era de hecho ha variado a lo largo de los millones de años de existencia de la Tierra, miles de millones de años. Hubo una época en la que incluso
por cuestiones astronómicas bajó la temperatura y que impidieron la incidencia de luz por la Tierra, hicieron que la temperatura de la Tierra bajara tanto a menos de 0 grados Celsius, al promedio, que provocó que el agua que había en la Tierra se congelara toda. Fue lo que se llamó la época de la Tierra bola de nieve. Bueno, eso pasó hace muchos miles de millones de años. Actualmente, en los últimos miles de millones de años, probablemente la Tierra se ha mantenido en un intervalo de temperaturas que ha permitido que haya agua líquida y en fase de vapor, además de agua en forma de hielo, agua sólida, hielo, nieve, etc., todas sus variantes. Y esto ha variado de repente por cuestiones astronómicas principalmente, disminuye un poco la temperatura y entonces aumenta la cantidad de agua sólida, luego vuelve a aumentar la temperatura, se derrite el agua sólida y eso ha sucedido periódicamente a lo largo de miles de millones de años. Pero estos cambios son paulatinos, lentos, porque dependen de cómo se va moviendo la Tierra con el sistema solar alrededor de la Vía Láctea. En los últimos cientos de años, la temperatura en la Tierra ha estado promedio en 15 grados Celsius, un poquito. No ha variado más allá de medio grado. Sin embargo, en los últimos 150 años, en los últimos 150 años del siglo XIX a la fecha, la temperatura promedio en la Tierra, en la superficie de la Tierra, ha aumentado, se ha incrementado ya más de 1.5 grados Celsius. Y es lo que se conoce como el calentamiento. Bueno, se le llamó inicialmente a finales del siglo pasado calentamiento global. Hace 300 millones de años la Tierra estaba cubierta de vastos pantanos, por ejemplo. Menciona. Dice aquí Carl Sagan: el carbón, el petróleo y el gas natural reciben el nombre genérico de combustibles fósiles porque están constituidos fundamentalmente por los restos fósiles de seres que vivieron hace tiempo. Y en los últimos 150 años hemos estado quemando, haciendo combustión de ellos. Y ha provocado que, entonces, si uno quema, si uno oxida carbonos, ¿qué se produce? Dióxido de carbono. Se puede provocar también monóxido de carbono, se puede provocar carbón, grafito, carbón. Bueno, se ha estado midiendo con precisión el dióxido de carbono atmosférico desde 1957 y ha ido aumentando la concentración atmosférica en toda la Tierra. Y estos son datos hasta la fecha, hasta el año en el que murió Carl Sagan, en 1996. Se mide la concentración en partes por millón. En 1957, cuando se empezó a medir, había medido en la atmósfera de la Tierra 315 partes por millón de dióxido de carbono. Una parte por millón es una proporción en miligramos. Revisen por favor cómo se define la concentración de la materia en partes por millón. Por favor, revísenlo. Para que entiendan qué caramba son partes por millón. ppm, partes por millón. Miligramos por litro, ¿no? Miligramos por litro. Bueno, para 1996, año en que murió Carl Sagan, la concentración estaba en 360 partes por millón. Antes de que nacieran ustedes. Todos nacieron después de 1996, ¿no? Sí, te estás acordando, ¿te acuerdas? Fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. Es que ya no me acuerdo. Bueno, ahorita está arriba de 415. Se ha aumentado ya 100 partes por millón desde 1957 cuando se empezó a medir. Del hielo atrapado en los polos y en otros lugares, en glaciares, en montañas, por ejemplo,
se han podido extraer gases atrapados en la precipitación. Cuando llueve se precipitan las cosas que están en la atmósfera. Pueden ser ácidos, pueden ser gases, y se puede medir, y a través de medir la proporción de los diferentes isótopos de cada elemento químico, se puede calcular la antigüedad de esa materia, la antigüedad de esos gases que estaban en la atmósfera y precipitaron con la lluvia. Por eso tenía yo que revisar lo de la precipitación, y sobre todo en forma sólida, en forma de hielo, porque queda almacenado ahí. Y de esa manera hemos podido conocer, viviendo en hielo antiguo, cómo era la atmósfera químicamente de la Tierra hace decenas de miles de años, porque hay hielo atrapado desde hace miles de millones de años, decenas de miles de años. Hay curvas de estas hechas con esos datos hacia atrás en el tiempo. Pues podemos saber cómo ha cambiado la concentración de atmósfera, de dióxido de carbono de la Tierra. Ese no es solamente el dato importante en este caso, sino el dato de la relación de la radiación electromagnética con el dióxido de carbono, y esto está en otra tabla que está aquí. También, con base en esos y otros datos, se pueden hacer estimaciones de cómo era la temperatura hace miles de años, hace cientos o miles de años, y cómo está ahorita. ¿Cómo estaba? Sí, cierto, ha habido fluctuaciones, porque ya les mencioné, la Tierra, el sistema solar va pasando a través de nubes de polvo, eso impide que llegue tanta luz del sol a la Tierra, etcétera, etcétera. Pero hay cambios graduales, así han sido los cambios graduales. ¿Cómo han sido los cambios ahora? También desde 1957 se mide todos los días la temperatura de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra y de los océanos también, en diferentes lugares del mundo, y se obtienen esos datos promedios. ¿Qué es lo que observamos? Dos cosas. Número uno, la temperatura actualmente es mayor que en todos los tiempos anteriores. Y no solo eso, el cambio ha sido, que es la inclinación de las curvas, el cambio ha sido mucho más rápido en menor tiempo. ¿Por qué? ¿Qué hay ahora? Bueno, ha habido homínidos hace 3,5 millones de años, también quemaban madera, sí, pero no tenían motores a combustión interna, no tenían automóviles, no tenían fábricas que quemaban carbón, por ejemplo, o gas natural. La revolución industrial, cuando ocurrió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y desde entonces se ha incrementado el uso de máquinas térmicas, que principalmente funcionan a través de la reacción, no de respiración, sino de combustión. Es decir, esto emitiendo calor. No es tanto el calor que se produce por la combustión, sino la emisión de gases como el dióxido de carbono, lo que está provocando lo que ahora llamamos, como se llamó al final del siglo pasado, calentamiento global. Pero ya hemos encontrado que no solamente el aumento de esto provocaba un aumento de la temperatura, sino está provocando este tipo de fenómenos en otros lugares. Investiguen también, por favor, qué ha sido la acidificación de los océanos, que es consecuencia de este fenómeno. Entonces tenemos ahorita varios fenómenos concurrentes debido a la misma actividad humana, que es el consumo para combustión de combustibles basados en carbono, no solamente fósiles, principalmente los fósiles, porque son los que más se usan actualmente. Acidificación oceánica. ¿Y por qué se llama actualmente el cambio climático? No solamente calentamiento global. Con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy, para deprimirnos todavía más. Si les interesa un tema sobre ese